Vamos a continuar hoy con nuestro estudio en Segunda de Samuel. Hoy estamos llegando al capítulo número 15 y con la ayuda de Dios vamos a estar considerando el capítulo 15, 16 y 17. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos por que hoy podemos nuevamente continuar este estudio, Dios. Padre, en capítulos como el de hoy, en el que vemos el actuar del ser humano ante circunstancias adversas, ante chismes, ante mentiras, Dios, y esta consideración de cuál será el actuar correcto, Señor. Te quiero rogar que podamos todos el día de hoy ver aquellas actitudes y conductas de un creyente, Padre, también el carácter que tú esperas de nosotros. Y, Padre, que el día de hoy podamos descubrir tu plan para nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Vamos al capítulo 15. Aconteció que después de esto, mejor alguien me podrá ayudar a leer el versículo del 1 al 3. Empieza esta porción diciendo, aconteció después de esto, después de que Absalón asesina a su hermano y que durante un tiempo estuvo fuera y el rey lo mandó a traer nuevamente, pero dice que no vio el rostro del rey hasta después de un tiempo. Besó el rey a Absalón y empieza esto. Absalón era el primogénito del rey. Él naturalmente iba a ser el siguiente en el trono. Él no tendría por qué arrebatarlo. Pero aquí vamos a ver que una de las peores características que creo que nos está tratando de presentar la palabra es la impaciencia. Porque vuelvo a repetir, él era el siguiente al trono. Y él empezó como a buscar hacer o quedar bien delante de las personas. Primero se juntó personas que fueran delante de él, como un séquito, un grupo de personas que estuvieran con él y lo hicieran ver importante. Era el hijo del rey, pero aún así hizo esto. Después vemos que empezó a trabajar y ser diligente porque se paraba muy temprano y se iba a las puertas de la ciudad, que era donde se juzgaban generalmente los asuntos. Y como el rey ya estaba grande, como el rey ya estaba viejo, posiblemente él no podía ya atender a todas las personas, pero Absalón aprovechó eso y se acercaba con todas las personas y le decía, muy interesado, ¿de dónde eres? Para que las personas pudieran ver esa empatía, esa conexión que tenía Absalón con el pueblo, ¿no? Y no solamente eso, sino la frase, ay, ojalá hubiera alguien que sí te pusiera atención, ¿no? Como diciendo, el rey no te pone atención, pero si yo fuera rey, yo sí te pondría atención. Y demostraba un populismo, porque cuando alguien se iba a agachar, a inclinar delante de él, él lo tomaba, lo levantaba y le decía, no te inclines, y los abrazaba, ¿no? Como somos iguales, somos el pueblo casi. Entonces, de esta manera, hacía con todos los israelitas, versículo 6, que venían al rey a juicio. Así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Entonces era una persona hábil, una persona que empezó a hacer política para ganarse al pueblo. Había necesidad, no había necesidad, era el siguiente, pero había una prisa por él tomar el rey mucho antes de que el reino antes de que su padre muriera. Al cabo de 4 años, él no pudo esperar más, y aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Trató como de disfrazar de espiritualidad sus intenciones. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Pero no iba a adorar a Dios. Él tenía otras intenciones. Entonces, ¿podría por favor alguien ayudarme a leer del versículo 10 al versículo 11? Y pasó como lo han perfeccionado nuestros políticos hasta el día de hoy. Rentaron unos autobuses y llevaron un grupo de acarreados para ver, para que se vieran como más personas con él, ¿no? Y dice que estas personas que fueron convidados les dijo, oye, te voy a invitar a Jerusalén. No sabían qué onda con todo lo que estaba sucediendo, pero lo acompañaron a Absalón. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, entonces imagínense, iban estas personas acarreadas, se vieron personas que cuando entró Absalón y sonó la trompeta,
empezaron a decir Absalón reina, los que de por sí ya iban con él. Entonces se vio como un movimiento muy grande. Y algo que como reafirmó a los ojos de la sociedad la influencia de Absalón fue lo que sucede en el versículo 12. ¿Lo puede leer alguien? Entonces la Biblia ya lo define como lo que era una conspiración para tomar el reino antes de de que le tocara, ¿no? Y aquí decimos, bueno, ¿qué onda con este cuate? Aitofel era el consejero del rey, ¿por qué lo hizo, no? Resulta que Aitofel, según lo que nosotros podemos leer en Primera de Samuel, era el abuelo de Betsabé. Y lo que algunos comentan es que posiblemente había cierto resentimiento, cierto desagrado de Aitofel hacia David, porque David había tomado a Betsabé por mujer, había matado a su esposo y todo eso. Y él vio en esto la oportunidad de vengarse contra David. Pero entonces él dejó a David y se fue con su hijo Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Te animo a que puedas subrayar esta última parte. Podemos ver descrito como el dolor de este proceso. David lo escribe en Salmo capítulo 51, 61, Salmo 55, 61, 62 y 63, por si lo quieres leer. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardase la casa. Y yo me pregunto, bueno, aquí con esta información que nos da, desafortunadamente, aparte de todas sus esposas, David ya tenía 10 concubinas, había imitado las costumbres de los demás pueblos. Y como, ahorita les iba a decir, no sé qué tanto podrían defender la casa las 10 concubinas, ¿no? Lo que nos muestra es que de alguna forma él tenía la idea de regresar, de poder regresar. Versículo 17, ¿lo puede leer alguien? El 18 dice, todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai geteo, ¿para qué vienes también con nosotros? Cuando llegamos a este punto, nos damos cuenta, no sé si recuerdan, ¿cuántas personas estaban con Absalón? Pues no están sus dotes de observadores, hermanos. Vamos de regreso. Habían juntado 200 paleros, ¿no? 200 acarreados, los cuales pues no eran ejército. Pero aparte dice que él se echó de carros y caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Obviamente pues a lo mejor la sociedad estaba muy animada, pero ¿cuántos valientes estaban con David siempre? ¿Se acuerdan? No, de los valientes de David. ¿Cuántos eran? ¿Cuántas personas había aquí aparte? Que eran filisteos, que eran de Gat. Nos dice que eran 600 personas de Gat, los cuales eran personas pues, de batalla. Cuando leía, y no sé si, ahorita ya me estoy preguntando si están despiertos o no, hermanos, cuando empezamos a leer esto, tendríamos que cuestionarnos las razones de David para salir de la ciudad. Porque si vas con 600 personas, si vas aparte con tus valientes que siempre han estado contigo y eres el rey, a lo mejor lo natural sería defender la ciudad, que es tu ciudad. A menos que no quisieras defenderla y que hubiera alguna razón. Podríamos llegar a pensar, miedo a su hijo, a lo mejor no tanto, porque su hijo, y más adelante nos los van a volver a repetir, no era un hombre de guerra. David sí era un hombre de guerra. Él sabía cómo defender a una ciudad, de hecho lo había hecho muchas veces. Había librado demasiadas batallas. Se había enfrentado a Goliat y había ganado. O sea, la lucha para él no era un problema, pero había una razón por la cual él no quería salir. Podríamos pensar a lo mejor que él no quería tener que luchar contra su hijo y lastimarlo. Podría ser a lo mejor una teoría. La segunda, y es por eso que les decía que subrayan eso, es porque él sabía la cuestionable reputación moral de su hijo, que no le interesaría lastimar a personas con tal de adquirir el reino. Podría ser otra manera de ver esto. U otra más que me gustaría que pudiéramos analizar, y lo vamos a ver por lo que hace aquí David, es que de alguna forma él sentía
que era castigo o consecuencia de parte de Dios por lo que había hecho. Porque Dios le había dicho que no iba a faltar la espada en sus generaciones. Pero lo que, digo, estas son solamente formas de poder verlo, pero lo que sí podemos saber es que David, teniendo la capacidad militar para hacer frente a su hijo, no lo hizo. Dejó a estas concubinas con la idea de poder regresar. Se llevó a toda su familia y se rodeó de todas estas personas, que ahorita vamos a ir mencionando 3 grupos de personas. Y a cada grupo vamos a ver que tienen características, y vemos que no del todo David dejó las cosas así como así, sino que fue como elaborando una estrategia en camino. Me gustaría que, bueno, les digo esto nada más para que lo podamos ir viendo. Está primero este hombre que es Itai, que es Geteo, que es de Gad, que es el lugar donde David estuvo escondido. Y eran 600 personas que venían con él. Y lo primero que, bueno, aquí le dice David a él, le dice, ¿por qué veniste? Que ¿cómo voy a hacer que te vengas con nosotros? En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai el rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviera, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasa Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó camino que va al desierto. Ahora aquí, si te acuerdas más o menos del relato que están, bueno, también lo vamos a ver los próximos domingos, de la crucifixión de Jesucristo, después de que sale del aposento alto, baja por el torrente de Quedrón o de Cedrón y empieza a subir, es como está Jerusalén, es un vallecito, y empieza a subir hacia al huerto de los olivos, que es el mismo recorrido que está haciendo aquí David. Entonces pasan ese torrente, el torrente de Cedrón, y van todos llorando por esto que está sucediendo. Ahora, mientras ellos están pasando, se encuentran con otra persona. He aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas. Entonces vemos que el grupo de personas que iban con David era bastante grande. Y dice que, y eran personas, bueno, aquí era el sacerdote, los sacerdotes, todos los levitas que llevaban el arca del pacto, y hasta el arca ya se la habían traído. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallaré gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco de ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente o el que sobrevé el que ve? Vuelve en paz a la ciudad. Y ¿no te acuerdas cuando estábamos en 1 Samuel, que antes se les decía videntes, después se cambió el uso por la palabra profetas? Vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar, mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros, que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Entonces vemos que el rey David iba llorando junto con el pueblo. Y aquí, esto a mí me hizo mucho reflexionar hace el rato que lo estaba leyendo, porque lo que muchos reyes hacían, o lo que a lo mejor nosotros podemos llegar a hacer, es inmediatamente cuando nos sentimos agraviados, tratar de poner a Dios de nuestro lado, que es como lo que estaban haciendo. Vamos a traernos el arca porque Dios está aquí con nosotros y su poder nos va a defender. Pero David reconoce y entiende y nos explica lo siguiente: si Dios realmente ve que mi causa es legítima, Él me va a defender y me va a permitir volver. Pero si yo soy el malo detrás de toda esta circunstancia, si Él ve mal lo que yo estoy haciendo, que estoy viviendo, entonces que perezca. Y es una actitud como muy obviamente adecuada, pero que requiere esta madurez. Y me gustaría que el día de hoy pudiéramos considerar esto que está pasando con David. Era un acto injusto de su hijo, pero al mismo tiempo él no tenía la seguridad de si esto era parte del castigo de Dios para él o no. Y él no buscó poner a Dios delante de su lado, sino que dijo, bueno, más bien Dios, en lugar de que yo te diga qué hacer, te pregunto, ¿qué es o cómo es que tengo que actuar con respecto a esta situación? Cuando hay conflictos entre hermanos, entre familias, a veces como creyentes tendemos a ponernos de un lado o del otro. Y muchas veces decimos, no, pues ya que Dios te juzgue, ¿no? Pero ¿será
que a lo mejor con el que quiere tratar es conmigo. Creo que debemos de tener esa madurez también para cuando hay circunstancias adversas en nuestra vida, no directamente decir, Dios, ¿por qué? Sino el tomar esa pausa y acercarnos a Dios para buscar como una dirección, no adelantándonos a conclusiones, sino realmente y legítimamente preguntando, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que tengo que escuchar? Y aquí David hace de eso. Después encontramos a otra persona. Sadoc se vuelve, Abiatar, regresaron el arca de Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos. Y como les decía, todo esto sucedió saliendo de la ciudad de Jerusalén. Ese mismo camino que siguió Jesucristo cuando después de estar en el aposento alto hacia el huerto de los olivos, o realmente también después de ser crucificado al huerto de los olivos, y también todo el pueblo que tenía consigo y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza. Iban llorando mientras subían y dieron aviso a David. Como por si no era suficientemente triste, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón, su amigo, ¿no? Su consejero. Entonces dijo David, y aquí vamos a hacer una pausa. Cuando nosotros vamos al Salmo 41, es el versículo 9, 8 o 9, ahorita ya me dio duda, pero puedes leer los dos. Es un salmo, vamos a usar el término mesiánico porque relata, o es profético porque relata lo que iba a pasar Jesucristo, cuando dice, incluso mi amigo que comía el pan conmigo me ha traicionado, que lo usamos para recordar a Judas, pero David lo escribe en el contexto de Aitofel. Y entonces vemos a David siendo traicionado por su consejero. David levanta su voz y ora a Dios. ¿Y qué dice? ¿Puede leer a alguien? Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Él era un consejero. Y más adelante se nos va a decir que el consejo de Aitofel era tomado tenía tanta importancia que a veces, o para algunos, casi sustituía el consultar a Jehová. Pero David dice, Dios, a este hombre que ha estado conmigo, no le desea mal, pero dice, entorpece ahora el consejo de Aitofel. Ahí hay una frase de la reina María de Escocia. Durante el periodo de la Reforma, uno de los grandes reformadores, John Knox, que confrontó a la reina en varias ocasiones. Y ella dice, yo temo más a las oraciones de John Knox que a todos los ejércitos reunidos de Europa. Y describe esta situación bien interesante, como ella podía ver la cercanía que este pastor tenía con Dios y sabía lo que podía pasar, la capacidad, y lo veía como algo mucho más importante que la fuerza humana. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaía arquita le salió al encuentro, era su amigo, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo David, si pasares conmigo, me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel, no estará allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeres. Así vino Usaí, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Y nosotros podemos ver en este capítulo, podemos ver una imagen, una figura del rechazo de Cristo Jesús por la nación de Israel en Jerusalén, y ese camino doloroso al huerto de los olivos. Vemos aquí también como David la intención y el recordatorio de que él va a volver. Y podemos ver estos tres grupos de personas que me gustaría que pudiéramos rápidamente hablar unas características. Podemos ver en el primero un grupo de personas, los 600 de Gad, que usaban espada. Después vemos a el sacerdocio, los levitas representados, aquellos que estaban en contacto con Dios. Y después vemos al amigo infiltrado, ¿vale? Entonces, no recuerden eso. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba el criado de Mefiboset, y vuelve la historia de Mefiboset. Por si no recuerdas, era el hijo
uno de los hijos de Jonatán, Mefiboset, había quedado paralítico, no podía caminar, y su siervo, Siba, que había sido primero siervo de Jonatán, había sido encargado por David de cuidar las tierras. Y Mefiboset, pues él comía a la mesa del rey. Que algo que no tenemos que olvidar es que que David le había dicho a Mefiboset, tú siempre vas a comer en mi mesa. Ahí vimos una enseñanza bonita ahí, pero por alguna razón Mefiboset no estaba presente cuando todos salieron huyendo, cuando debía de haber estado presente. Hay algo ahí importante e interesante. Pero cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbarados, bardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 pasas de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Eso quiere decir que no lo había visto recientemente. Por alguna razón no había comido a su mesa, no sé yo. Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, lo cual no era cierto. Mefiboset no estaba haciendo una conspiración contra el rey, pero Siba aprovechó la oportunidad para quedarse con las cosas de Mefiboset. Entonces el rey dijo a Siba, el rey se lo creyó, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, hallé yo gracia delante de ti, etcétera. Pues aprovechó la situación para sus propios planes. ¿Alguien podría leer, por favor, del versículo 5 al versículo 8? Lo cual no era cierto, porque él no había sido de esta forma, Dios le había dado el reino, y él había hecho misericordia a la casa de Saúl. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. O sea, nos recuerda que David tenía como el poder militar como para detener esto. Pero, y aquí me gustaría que empezáramos a ver qué es lo que estaba pasando en la mente de David. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová lo ha dicho, que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado, o sea, no paró, iba aventando piedras, echando tierra, maldiciendo, y el rey y todo el pueblo que estaba con él llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con Aitofel aconteció. Luego que cuando Usaí, arquita amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí, viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Usaí, ¿este es tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué? Y digo, lo decía este hipócrita, ¿este es el agradecimiento para con tu padre? Le pudo haber contestado. Y Usaí respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová, y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré, y a quien había yo de servir no es a su hijo, como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Aitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos de hacer. Y Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces vemos que una persona tan como reconocida y sabia como él, estaba siendo cegada por el rencor y por la venganza. Y estaba dando un consejo que era pues completamente contrario a lo que Dios había, digo, a lo que Dios mandaba. Y todo el pueblo de Israel, ahora que te has hecho aborrecible, se fortalecerá en tus manos. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Aitofel, tanto con David
como Absalón. Cuando, no sé si ahorita que están leyendo esta historia, de alguna forma pudieron como que medio sentir o pensar qué es lo que estaba experimentando David con toda esta situación. Creo que ha de ser terrible que tu propio hijo te traicione, ¿no? No solamente le pasó eso, sino que su consejero también lo traicionó. No solamente eso, sino que mucha de la población lo traicionó. Y aparte de eso, la sensación de que de alguna forma Dios lo había abandonado. Y estaba él llorando y pensando y meditando si eso era lo que realmente él se merecía. Eso por parte de David. Nosotros podemos aquí ver que, de hecho, esto que sucedió con las concubinas era parte de lo que el profeta había dicho, que lo que se había hecho en oculto, ahora le iba a suceder en lo público. Y entonces sucede todo eso, y a esto le sumamos una persona que se sale a gritarle de cosas y a aventar piedras y tierra, y esto es lo que está sucediendo con David. Primera cosa que me gustaría ahorita, antes de concluir con el capítulo 17, me gustaría que pudieran pensar. Hay un relato interesante en el libro de Génesis acerca de la vida de Sara. Así como Abraham había recibido una promesa, Sara era partícipe de esas promesas. Pero de repente vemos que Abraham, en su temor, en un arranque, él le dice a su esposa: di que eres mi hermana, para que no me hagan nada. Y entonces la pone en gran peligro. A lo mejor, por más que queramos pensar y buscarle como justificación a esto, Abraham se equivocó como por donde le queramos ver, ¿no? Y uno podría decir, bueno, ¿hasta qué punto Sara pudo haber dicho: ¿sabes qué? Me estás poniendo en riesgo, yo me regreso? Pero encontramos que Sara, siendo obediente a su esposo, y podemos ver más adelante que de alguna forma esperando en Dios, fue protegida en medio de esta circunstancia. Antier estaba platicando con mi esposa acerca de cómo como creyentes, nosotros somos atravesados por momentos en los que las personas nos mienten, como Mefiboset, como el siervo de Mefiboset le miente a David, y nosotros no nos damos cuenta. O sea, por más atención que queramos poner, lo único que tenemos es la información que tenemos delante. Y muchas veces también, como le pasó a David, podemos encontrar en situaciones en las que las personas hablan mal de nosotros. Y a lo mejor, como en el caso de David, no era cierto. Y podemos vernos involucrados en situaciones en las que las personas nos traicionan. Uno de los primeros pensamientos es: ¿lo merezco? ¿Será? Y hablaba con los jóvenes acerca de esto, que todo lo que nos pasa tiene que ver con un plan de Dios. Y a veces, con todas las cosas rodeándonos, queremos recordar versículos como: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y nos aferramos a versículos como estos. Pero la verdad es que cuando estamos en medio de esas circunstancias, podemos empezar a escuchar muchas opiniones de lo que deberíamos de hacer, lo que tendríamos que hacer, lo que no estamos haciendo. Pero me gustaría que el día de hoy pudieras considerar lo siguiente. Si conoces la historia, sabes que esto de el siervo de Mefiboset se va a resolver de una manera interesante. También incluso de este cuate que le empieza a gritar a David se va a resolver más adelante. Pero en ese momento, él estaba sufriendo eso. Pero vemos lo que David está haciendo ahí es esperar en el Señor. ¿Y sabes qué, hermano? Nosotros tenemos que, en ciertas circunstancias, cuando Dios no da una dirección, cuando pareciera que no estamos entendiendo claramente hacia dónde Dios nos quiere llevar, necesitamos esperar en Dios. ¿Cómo se ve esperar en Dios? Obediencia a la palabra que tienes delante. En el caso, y por eso ponía el caso de Sara, había una instrucción, había algo al quedarse con su esposo. Y muchas veces, como esposas, me preguntaban hace un tiempo una hermana que su esposo no es creyente y él no la deja venir a la iglesia, y me decía: desobedezco a mi esposo y me vengo a la iglesia. Y muchos podrían decir: sí, pero la verdad es que no, quédate con tu esposo. Pero es que eso es injusto. Por supuesto que es injusto. Pero es que yo necesito aprender. Por supuesto. Pero cuando nosotros no sabemos qué decisión tomar,
tenemos que interpretar lo oscuro en base a lo claro, a lo que sí tenemos delante, lo que sí sabemos qué hacer. Y nosotros tenemos que obedecer a Dios, y en la obediencia a Dios vamos a encontrar la vindicación que necesitamos. Regresando a este asunto. Bueno, vamos a avanzar y ahorita regresamos. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Ahitofel tenía bastante enojo y resentimiento contra el rey. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, igual que él. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Ahora David no sabía esto, pero Dios había levantado a David. David ignoraba el tipo de persona que era Ahitofel, pero Dios no lo ignoraba. Y dijo a Absalón: llamad también ahora a Usaí arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usaí vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usaí, que era el amigo de David y que le estaba echando la mano de encubierto: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Usaí: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le quitan sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayeran algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que le sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte desde Dan y de Beerseba. Entonces junta todo el ejército que puedes, todo el que puedas, y lucha contra David. Hoy no, sino espérate a juntar todo. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usaí arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Usaí a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: así aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, envíen inmediatamente y dad aviso a David. Entonces envían a ellos, como habían quedado a los hijos de los sacerdotes, los ven, se esconden en un pozo y pues después pueden ir a dar el mensaje. Versículo 20. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, dijeron: ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? Y la mujer les respondió: ya han pasado el vado de las aguas, y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Después de que se hubieran ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David, diciendo: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese, ni siquiera faltó uno que no pase el Jordán. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, se levantó, se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Mahanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel, y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab, y acampó Israel con Absalón en tierra de Galad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Raba de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y Barzilai, galadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decía: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Ahora, será
como mera coincidencia o pérdida de letras que la Biblia nos describa incluso estos asuntos de qué comieron, lentejas, manteca, ovejas y queso de vaca. No, miren hermanos, cuando nosotros vemos descrito toda esta situación, nosotros que ya tenemos el contexto y que hemos ido leyendo poco a poco, recordamos, David pecó y había una consecuencia para su pecado, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, Dios le había dicho, no te voy a matar, yo voy a cumplir mis promesas y mi promesa es que tu casa se va a mantener firme, que va a haber un heredero. Entonces, Dios había prometido eso y Dios lo iba a cumplir. Ahora, el hecho de la rebelión de Absalón no era plan de Dios o que Dios hubiera movido a Absalón para rebelarse, eso era decisión y pecado suyo. Pero el actuar de Absalón era consecuencia de la educación o la crianza de David, porque él estaba repitiendo los mismos pecados de su padre. Entonces, ¿en dónde vemos el castigo? En que David, a pesar de que se arrepintió y que se arrepintió verdaderamente, él siguió perseverando en caminos, en acciones similares a las de otros pueblos. Podemos ver que tenía concubinas y eso lo habían aprendido sus hijos. Y eso había hecho que sus hijos aprendieran esas costumbres y que caminaran en la maldad en su padre. Ahora, vemos aquí varios actores. Vemos por una parte a los traicioneros. Dios sabía de ellos. Vemos también a los fieles. Y aquí algo que me hacía reflexionar hace rato es que las personas fieles a David demostraron su fidelidad no mientras todo estaba bien. La fidelidad se demuestra cuando hay algo que perder. Y eso apréndelo para ti, apréndelo para que quieras demostrar, amigo. La fidelidad no se demuestra en el bien, sino cuando tú tienes algo que perder. Ahí es cuando se demuestra la fidelidad hacia las personas. Y bueno, había personas fieles. Como les mencionaba, David estaba con esa sensación. Él había entendido que había hecho mal. Y vemos ese llanto a lo largo de todo esto. Vemos el dolor por la traición, el dolor por lo que estaban diciéndole. Pero el Señor no se olvida de David. Incluso podemos ver al último una descripción muy puntual de la provisión de Dios en alimento, en muebles, en lugares para descansar, porque Dios cumple su palabra. Y queridos hermanos, cuando eres criticado injustamente, cuando eres engañado, cuando las personas son infieles, Dios no es infiel. Dios cuida de nosotros. David pudo haberse adelantado a todo esto y estaríamos leyendo una historia diferente, a decir, de mí nadie se va a burlar. Pero podemos ver a un hombre que en esto esperó a Dios y ni siquiera quiso traer el arca para esperó que Dios hiciera justicia. Y aquí es donde podemos ver el contraste entre la actitud que les mencioné al principio, la impaciencia de Absalón y la paciencia de David. No es que Dios no quiera actuar a nuestro favor, es que Él tiene un tiempo y una forma de hacerlo. Y nosotros tenemos que aprender a esperar en su tiempo y adaptarnos a su forma. Ese es el problema de muchos de nosotros, que decimos lo correcto, que tenemos la razón, pero que no hemos sabido esperar. Y tenemos que aprender a eso. Dios no retarda su promesa. Dios no es ciego a nuestras necesidades, pero Él tiene una forma muy específica de hacer las cosas. Y puede ser que estés viendo que las personas se están casi destruyendo, que todo se está derrumbando, pero Dios no iba a permitir que la casa de Israel se destruyera, que la casa de David. Incluso Él, equivocadamente, como leíamos la vez pasada, Él trajo de vuelta a Absalón, al agresor. Dios no quería que trajera al agresor, porque tenía planes con Salomón. Y aún en esa equivocación, a pesar de que David experimentó consecuencias, Dios corrigió el rumbo. Me gustaría que pudiéramos terminar recordando. Vamos a Salmo 41. Versículo 4 dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón
recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí, todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Y esta forma en la que acaba este salmo, desde hace rato me tiene pensando, y dice como, en comparación de ellos, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado. Cuando he estado en esa actitud, tú has sido mi sustento, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Entonces él estaba poniendo sus ojos en lo que venía adelante, no en lo que estaba viviendo. Y me gustaría que pudiéramos quedarnos con eso, con que Dios ve, Dios escucha, y Él, en su tiempo y a su forma, Él indica nuestra causa. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por esta porción que pudimos leer, Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te ruego por cada uno de los que están aquí, Señor, por aquellos que estén pasando tiempos difíciles, por los que estén siendo enfrentados a situaciones similares a las que leímos o parecidas, Dios. Que el día de hoy puedan descansar en que tú ves, tú escuchas y que tú no nos dejas, Padre. Bendito eres. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.